Unos días antes de la fiesta de la Pascua, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con astucia y darle muerte. Pero decían: no lo hagamos durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿Dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: Vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer, estaba a la mesa con los 12 y mientras comían, Jesús les dijo: Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos comenzaron a preguntarle uno por uno. ¿Seré yo, Señor? Él respondió: El que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre se va a entregar. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó. ¿Seré yo, maestro? Tú lo has dicho. Le respondió Jesús. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Les aseguro que de ahora no beberé más de ese fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí, porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro, tomando la palabra, le dijo: Aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió: Te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo: Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: Quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Y llevando con él a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí, velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: ¿Es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar, los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las últimas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores.
Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado la señal. Es aquel a quien voy a besar. Deténganlo. Inmediatamente se acercó a Jesús diciéndole, Salud, maestro. y lo besó. Jesús le dijo. Amigo, cumple tu cometido. Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron. Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo, Guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre? Él pondría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras según las cuales debe suceder esto? y en ese momento dijo Jesús a la multitud, ¿Soy acaso un bandido para que salgan a arrestarme con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos. Finalmente, se presentaron dos que declararon, Este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. el sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús, ¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió, Te conjuro por el Dios vivo a que me digas si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Además, les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, Habla afirmado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? ellos respondieron. Merecen la muerte. Luego le escupieron en la cara y lo bofetearon. Otros lo golpeaban diciéndole, Tú, que eres el Mesías, profetiza, dinos, ¿quién te golpeó? mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo, Tú también estabas con Jesús, el Galileo. pero él lo negó delante de todos diciendo, No sé lo que quiere decir. al retirarse hacia la puerta, vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí, Este es uno de los que acompañaban a Jesús en Nazareno. nuevamente Pedro negó con juramento. Yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron, Seguro que tú también eres uno de ellos, hasta por ciento te traicionan. entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo, y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo, lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de hacer y ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo, He pecado, entregando sangre inocente. ellos respondieron. ¿Qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes juntaron el dinero y dijeron, No está permitido para el tesoro, porque es precio de sangre. después de deliberar,
compraron con él un campo llamado el Alfarero para sepultar a los extranjeros. Por esta razón se lo llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías, y ellos recogieron las 30 monedas de plata, cantidad que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas. Por el dinero se compró el campo del alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Jesús compareció ante el gobernador, y éste le preguntó: ¿Tú eres el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo: ¿No oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas, y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta, el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había entonces uno famoso llamado Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido: ¿A quién quiere que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No te mezcles en el asunto ese justo, porque hoy, por su causa, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Ellos respondieron. Barrabás. Pilato continuó. ¿Y qué haré con Jesús, llamado el Mesías? Todos respondieron. ¡Que sea crucificado! Él insistió, ¿Qué mal ha hecho? pero ellos gritaban cada vez más fuerte. ¡Que sea crucificado! Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: Yo soy inocente de esta sangre. Es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió. Sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de hacerlo hecho azotar, lo entregó para que sea crucificado. Los soldados del gobernador llevaban a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo vistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y, doblando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: Salud, rey de los judíos. Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir, se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron. Sentándose allí, se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Al mismo tiempo, fueron crucificados con él dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y, moviendo la cabeza, decían: Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. El Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creemos en él. Ha confiado en Dios, que él lo libre ahora si lo ama, ya que él dijo: yo soy hijo de Dios. También insultaban a los ladrones crucificados con él. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región.
Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en alta voz, Elí, Elí, lema sabactani. que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron. Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y poniéndose en la punta de la caña le dio de beber. Pero los otros le decían. Espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Nos ponemos de rodillas. De pie. Inmediatamente el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de las tumbas después que Jesús resucitó, entraron a la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: Verdaderamente, este era hijo de Dios. había allí muchas mujeres que miraban de lejos. Eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús. Y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, es decir, después del día de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato diciéndole: Señor, nosotros nos hemos acordado que ese impostor, cuando aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el tercer día. No sea que sus discípulos roben el cuerpo y luego digan al pueblo: ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Pilato le respondió: Ahí tienen la guardia. Vayan y aseguren la vigilancia como lo crean conveniente. ellos fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro, sellando la piedra y dejando allí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dicen los estudiosos que los primeros relatos en consignarse por escrito para circular por las comunidades cristianas hacia el inicio de la era cristiana, enseguida después de la Pascua, fueron los relatos de la Pasión, lo que hemos leído hoy. Es decir, que desde tiempos inmemoriales, desde esos primeros tiempos después de la Pascua de Jesús, las comunidades se reunían y escuchaban cada uno de los detalles. En la versión de Mateo, como proclamamos hoy, en la versión de Marcos, de Lucas y de Juan. Seguramente los apóstoles agregaban algunas cosas y, sin lugar a dudas, dejaban caer una o varias lágrimas, porque ellos no quedan para nada bien parados en el relato y daban testimonio de que, aunque a veces creamos que estamos muy firmes, también nosotros podemos olvidarnos de Jesús, podemos dejarlo fuera de nuestra vida, podemos apartarnos de Él,
pero que sin embargo el testimonio más grande es de la misericordia, porque siempre está dispuesto a recibirnos de nuevo. Imagínense qué fuerte, ¿no? Pedro compartiendo el relato de la pasión con la comunidad que visitaba, lo mismo que Juan y que los demás. Sobre todo eso nosotros seguimos a tres. Por eso nosotros también en la Semana Santa le damos tiempo a la pasión. Es como que el tiempo se detiene, ¿vieron? Ese tiene que ser un poco el sentido del tiempo en la Semana Santa. Sí, hay mucho para hacer, hay trabajo pendiente, hay realidades de cuestiones en la familia, pero tiene que haber un cambio. Porque este tiempo es un tiempo para nosotros que Jesús nos regala. Por eso volvimos a leer y escuchar como hacían los primeros discípulos. Y lo vamos a volver a hacer el Viernes Santo, en la versión del evangelista Juan. A las 3 de la tarde nos vamos a reunir con un clima de mayor austeridad todavía, porque vamos a contemplar la muerte del Señor y vamos a escuchar cada uno de los detalles de la pasión del Rey. Y después a la noche del Viernes Santo queremos representar esto como se ha hecho otros años. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo, así lo entendió también San Francisco, que estamos celebrando un año jubilar de San Francisco de Asís, dijo: hay que representar el nacimiento de Jesús, hay que representar la escena de la pasión, para que no solamente nos entre por los oídos, sino que nos entre y nos llegue profundamente al corazón, porque no sentimos lo que no se ve y a veces estamos como ciegos. Es verdad, tenemos una cruz y a Cristo crucificado, y los tenemos en nuestros hogares. En algunos países del mundo ahora ya no se puede tenerla en lugares públicos porque molesta, y sin embargo nos acostumbramos. Somos animales de costumbre, dijo alguno, ¿no? Y nos acostumbramos a lo bueno y nos acostumbramos a lo malo. Nos acostumbramos al orden, pero también al desorden. Nos acostumbramos a una buena educación, pero también, bueno, andarlo con alambre. Nos acostumbramos a hacer las cosas en el momento oportuno y de manera prudente, pero también nos acostumbramos a dejarlo para después, que lo haga otro, total es mío. Es decir, la indiferencia sería el principal atentado contra lo que estamos invitados a vivir en esta Semana Santa. El Señor pasa por nuestra vida, Él vuelve a manifestarnos su amor, y vaya gesto que eligió para manifestarnos el amor. Atravesar la traición, entrar en el misterio de nuestro pecado, entrar en el misterio de las situaciones de indiferencia y de dolor que tenemos en los vínculos, en las cosas que no podemos comprender. Y todo para hacer que la fuerza de la resurrección explote desde ahí adentro, en nuestra humanidad, en nuestro vínculo, en nuestras familias, en nuestros colegios, en nuestras instituciones, en el mundo. Hace poco fue llamativo, en ese campo que compraron con las monedas de plata, donde se ahorcó Judas, cayó un misil. La sangre se sigue derramando, la guerra sigue estando presente. ¿Cuándo tomaremos conciencia del mensaje de Jesús, del mensaje de aquel cuyos pies se debe venir para anunciar la paz? Que podamos verdaderamente en esta Semana Santa contemplar la pasión de Jesús, no como espectadores, porque no es un espectáculo, sino como parte de aquellos que viven los frutos de ese gesto de amor, como testigos que sabemos que eso cambió y puede seguir transformando en nuestra vida, y con el compromiso y la apertura de dejar que nos interpele, nos conmueva la muerte de Jesús, para que se vuelva vida en nosotros, vida en nuestra familia, vida en nuestra comunidad. Dominará seguramente el silencio en estos días, que tanto necesitamos. Estamos rodeados de ruido, nos tomamos poco tiempo para el silencio. Tomará lugar la contemplación de los unos y los otros, el poder mirarnos, el poder acercarnos juntos, pero sobre todo percibir esa presencia de Jesús, que es el único digno de fe, el único capaz de salvarnos nuestra vida a nivel personal y vincular. Que podamos nosotros reconocer nuestra necesidad del Señor, abrirle nuestro corazón, y que estos pies que van atravesando la pasión, que son los pies benditos de Jesús, pisen nuestra vida, nuestra realidad y atraviesen nuestro corazón. Que así sea.